7:11 y ya tenemos comunicación con el señor ministro de Desarrollo Agropecuario, don Augusto Valderrama. Ministro, buenos días, bienvenido. Sí, muy buenos días, profesor Cabrera. Un saludo especial a Melissa y a licenciado Gonzalo. Nosotros estamos escuchando tus palabras y nos sumamos 100% en el sentido de que en este momento el mundo vive una situación muy especial y nosotros tenemos que tener la capacidad, tenemos que tener la sabiduría para juntos todos, este no es un problema únicamente de gobierno, sino de toda la sociedad panameña, encontrar las fórmulas para paliar esta grave situación que está ahí, que es una realidad que nadie la puede negar y es muy difícil, no siendo productor de petróleo o siendo productor de petróleo o no siendo productor de fertilizantes, materias primas, tengamos la posibilidad de establecer acciones que impliquen congelamiento total de la canasta básica o un congelamiento total del precio del petróleo, que es donde están fundadas las dos primeras solicitudes de los educadores. Yo pienso que hay alternativas, hay paliativos, se han encontrado en algunos sectores, pero es el momento de razonar, de pensar y de buscar soluciones y que no encontremos acciones que por el contrario salgamos todo como país debilitado, con destrucción de tejido social y sobre todo un sector que ha venido en los muchos años, en décadas, teniendo un déficit en cuanto a la preparación de nuestros estudiantes, la calidad de la educación, mientras que en muchos otros países esto avanza a pasos agigantados, sobre todo el desarrollo tecnológico, la era del conocimiento. Y como tú señalas que en la misma sociedad panameña tengamos dos sectores, uno que se ve afectado por la educación y otro que tiene sus problemas resueltos o medianamente resueltos y que en el mismo Panamá pueda lograr uno de los sectores más importantes, que es la educación como arma de liberación y de subir socialmente en la cadena del desarrollo social y económico. Así que yo me siento, lo he señalado, al diálogo constructivo. No tenemos alternativas y yo llamo a los educadores y gremios que están afectados. Nadie puede negar a que seamos inteligentes y mantengamos la paz social y sobre todo que no perjudiquemos a terceros y que las decisiones que tomemos no sean peores que el de resultado que vamos a obtener. Ministro, la pregunta obligada antes de entrar en detalle, que si la gasolina, que la canasta básica, que los productores, que los educadores, antes de entrar a eso, me gustaría saber si en el equipo de gobierno, puntualmente en el gabinete, si hay alguna valoración política a lo que los panameños estamos viendo desde la semana pasada hacia esta de cómo ha ido en aumento la cantidad de manifestantes, que ha estado particularmente focalizado en el interior de la República y que reitero hay aumento. ¿Hay alguna valoración política de parte del equipo de gobierno o piensan que el tema está focalizado exclusivamente en el tema canasta básica, precio del combustible? ¿O hay algo más allá de eso? Bueno, yo te diría, el asunto nosotros lo hemos evaluado como gobierno y efectivamente cuando tú llegas a 3 años de gobierno con una situación tan dura y difícil como le ha tocado a todos los gobiernos del mundo en esta situación, y ya el Tribunal Electoral ha indicado que se inicia las elecciones del 2024, definitivamente existe en algunos sectores la tentación, yo diría, de salir como figura política, de meter el componente
político ya a menos de un año de muchas primarias de varios partidos y varios partidos con algunos problemas internos. Así que yo no descarto que dentro de alguno de los movimientos pudiera ir incubándose ya un elemento político en el sentido de sacar ventajas de dirigentes particulares que aspiren a posiciones de diputados, representantes, etcétera. Y eso es natural y yo no descarto que dentro del discurso de muchos de los que están dentro de la dirigencia de algunos de los gremios, etcétera, pudiera haber algún tentación de introducir el aspecto político. Pero sí es cierto que los problemas están dentro de todos los países. Nosotros como gobierno, como te he dicho, hemos tenido la posibilidad de sentarnos a dialogar y en las veces que nos hemos sentado a dialogar, el gobierno ha hecho un sacrificio. Lo importante es que mantenemos un paz y lo que yo pienso es que veamos cuáles son las solicitudes que se piden. Dentro de las solicitudes que están ahora mismo en el gremio educativo, cuáles corresponden a los problemas reales, graves que existen dentro de la educación y dónde están las solicitudes también en la parte social, las entiendo, pero también pienso que debe haber una grave preocupación por el mejoramiento y la calidad de la enseñanza. Ministro, hay algo que a mí me llama la atención, usted lo sabe, nosotros lo hemos discutido acá. El congelamiento de precios de la gasolina no es viable porque eso lo que va a seguir aumentando es el hueco fiscal del país, ya grande, por cierto. Pero ustedes, desde un punto de vista muy personal, cometieron el error de abrir el grifo, porque para un sector sí y otros no. Y esa es la excusa que dicen algunos, porque para ellos sí y para nosotros no. El tema es, ministro, que aquí lo que ha faltado es comunicación por parte del gobierno. El presidente de la República, el 1 de julio, no mencionó por ningún lado que el congelamiento de precios lleva a un endeudamiento mucho más grande al Estado panameño. Más bien, habló de la cantidad de subsidios que ha dado el gobierno de Panamá y usted sabe que lo que estamos haciendo es endeudarnos. Ministro, yo quisiera preguntarle, ¿ustedes desde el gobierno no hacen una mea culpa sobre la falta de comunicación, sobre todo en el tema de la gasolina, de explicarle al pueblo panameño por qué no se puede congelar el precio de la gasolina? Más allá de que no seamos un país petrolero, que eso es obvio, sino por el endeudamiento que habrá futuro en el país. Bueno, mira, yo he estado en muchos eventos de negociación con muchos gremios y sobre todo en el sector agropecuario. Y yo soy del criterio de que la gente entiende por qué no se puede congelar la gasolina y lo hemos explicado en el gobierno en una gran cantidad de veces a través de las diferentes voceros, etcétera. Y el problema radica efectivamente que en este momento todo el mundo quiere todo y no deja de tener razón, pero es como cuando tú administras una empresa o una familia, tú tienes que ser responsable como Estado. La oposición promete, pero no tiene que pagar. El gobierno promete y sí tiene que pagar. Mira, la política que se trató de hacer y que pienso que está bien orientada es uno, favorecer a los sectores más vulnerables de la sociedad que se ven mayor afectados. Uno, se subsidió en el caso del transporte colectivo y selectivo, porque la mayoría de nuestra población se transporta en transporte colectivo y transporte público. Entonces, pudiendo encontrar una medida temporal, paliativa, que favoreciera a los mayores usuarios del transporte, que es la población que menos ingresos tiene, se hizo el sacrificio fiscal para ese sector, que impactaba grandemente en el área del costo del transporte público, donde lo usan los menos, los que menos ingresos tienen, los que menos posibilidades tienen, los más vulnerables de la sociedad. Y en el caso del transporte de productos agrícolas,
que se llegó a un acuerdo, nosotros estuvimos al frente de esa negociación, donde los productores pedían un congelamiento total para los transportistas de carga internacional, de todo tipo de transporte, donde hay actividades que están cobrando su servicio, etcétera. Sabemos que están siendo afectados, pero hay algunos sectores que en esta economía de mercado aguantan algunos ajustes de precios, que es lo que se da naturalmente en un país de libre. Claro, pero ministro, ahí Y le los interrumpo. precios fue la carga, la de carga, y los productores de carga, mira, aceptaron el bono que le estamos dando en el transporte y se ha hecho a nivel nacional, que es otro sector. Claro, Entonces, pero ahí, ministro, es que seguimos hablando de bonos, seguimos hablando de subsidios, seguimos dando de sacar la platica y sacamos y sacamos y sacamos. Lo mismo pasa con el vale digital. No hay fecha de cumpleaños, han pasado 2 años, vamos ahora con el subsidio de la gasolina a un sector de la población y así, y cada vez nos vamos endeudando más. Y el gobierno que llegue va a recibir un Estado netamente endeudado. Y usted lo sabe y yo lo sé y los ciudadanos que nos escuchan lo saben. La pregunta es, ¿a usted no le preocupa como funcionario del gobierno que dirige el Estado el nivel de endeudamiento que está teniendo Panamá? mira, en este momento, el que no diga que no está endeudado y no se va a endeudar está pegando mentira. Veamos la política de la Comunidad Económica Europea. La línea tiene que ser endeudarse y evitar el colapso social. Asimismo fue cuando fue la quiebra del sistema financiero, los estados metieron millones de dólares en los bancos para que los bancos no quebraran. Quebró el primero y ¿qué dijeron? No podemos permitir que el sistema colapse y caiga. Y fue el endeudamiento más grande por las hipotecas basura y todo lo que se hizo, pero los gobiernos tuvieron que salvar los bancos. Hubo la mayor crítica del mundo, que por qué los gobiernos tenían que meterse a salvar los bancos. Pero si no se salvaban los bancos, y la primera potencia del mundo comenzó, y Europa comenzó, para poder paliar, y fue lo mejor que pudo hacerse, porque si se hubiera colapsado el sistema, estuviéramos en unas condiciones totalmente paupérrimas, y eso no debe ocurrir. Igualmente ahora, yo te pregunto a ti, a cualquier economista, ¿qué va a hacer? ¿Contener el gasto? ¿Crear crisis sociales? ¿Que la gente salga a la calle? La única manera que hizo la Comunidad Europea, y lo están haciendo, es soltar para apoyar los sectores más vulnerables, porque no va a haber recuperación en este momento. Se está hablando ya de una recesión. Así que todos, querramos o no querramos, nos guste o no nos guste, estemos en gobierno o en oposición, todos vamos a ser afectados por esta crisis, y donde el tema fundamental de todos los países mantener la paz social y evitar lo que pasó ahora mismo en Ecuador, 20 días en la calle, todo mundo quemando, destruyendo valor y creando crisis que le favorecen a los antisistemas y a los que quieren que todo cambie. Ministro, Y ahí está el punto, y ahí está el punto, justamente porque no quisiéramos vernos en el espejo de Ecuador. Me parece puntual el ejemplo que ha traído usted, ministro. La pregunta es, a ver, ayer escuché a uno de los voceros decir, queremos reunirnos, y no es con la ministra de Educación, porque los temas que queremos hablar no es de educación, son los temas del país y tiene que ser con el presidente. Todos sabemos, todos los panameños sabemos que el presidente no está en Panamá en estos días por razones que todos ya sabemos. Pero la pregunta es, ¿mandará el gobierno, el ejecutivo, un mensaje a los distintos grupos que se están manifestando en el país de, bueno, tal día, tal hora, en tal lugar, nos sentamos para, ustedes nos digan a nosotros, gobierno, cuáles son sus preocupaciones, y nosotros, gobierno, decirle a ustedes, manifestantes, cuál es la realidad? Eso va a ocurrir, justamente para no vernos reflejados en Ecuador. Bueno, ayer hubo intento de diálogo y de negociación en la provincia de Veraguas. Como tú dices, una de las posiciones que señalan es que el presidente esté al frente del equipo negociador, situación que es imposible que se pueda dar, y generalmente todos lo sabemos, y tú esto muy bien, profesor, que ha estado en política y ha estado en posición de Estado. El presidente siempre se reserva
es la potestad máxima de gobernabilidad y tú no vas a quemar al presidente en una negociación de estos tipos. Siempre se nombran a nivel de ministro, a autoridades para encontrar un consenso, un diálogo sobre una hoja de ruta que se establezca. La posición esa de que el presidente tiene que estar, yo considero para mí como una condición básica para no querer el diálogo. Si partimos de esa posición, no va a haber diálogo en esta semana. Hoy en la mañana a las 7 partía una comisión de alto gobierno encabezada por la ministra, el equipo de gobierno, para seguir negociando. Había algunas situaciones de ponerse de acuerdo porque hay unos grupos que están en la mesa del diálogo, hay otros que no están, que quieren incorporarse, otros que tienen algunas posiciones distintas y habría que hoy en la mañana definir esos temas para que nuevamente se siente la mesa del diálogo encabezada por los funcionarios del gobierno y los equipos de representantes de los diferentes gremios del tema educativo. Entonces, lo que nosotros hemos visto es si hay realmente una intención de acuerdo y de diálogo, porque yo sé que todo el mundo está afectado. Ahora mismo Argentina está a punto de una quiebra económica, acaba de renunciar Boris Johnson, el primer ministro inglés. O sea, el mundo no está viviendo tiempos normales, por el contrario, situaciones que todavía no sabemos cómo va a terminar. Ya dentro de un par de días Rusia cierra todo el envío de gas y de petróleo a Europa, lo que va a poner a una situación mucho más grave al resto de la economía. Entonces, partir del hecho de la negociación, como yo dije al inicio, profesor y todo el equipo, de que yo parto de que hay que congelar toda la canasta básica, situación que todos sabemos qué pasa en los países donde hay congelación de precios. O los productos dejan de salir, de estar en el mercado, o se venden fuera del mercado negro mucho más caro y dejan de existir, porque en una regulación, en un momento inflacionario, nadie va a comprar huevo para vender huevos. Así que decir que vamos a hacer una congelación total de todos los productos de la canasta básica, eso no considero yo que puede ser viable. Habría que buscar otras alternativas, cómo favoreces a los menos desposeídos, buscando alimentos, etc. Y el otro tema de congelar totalmente el combustible, bueno, ahora estamos viendo que antes de ayer el combustible bajó, pero no por una buena noticia, bajó porque se vaticina una recesión grave en la economía de todos los países, que no es halagüeño tampoco. Claro. Así que yo veo que lo que tenemos que ver, puntos viables que se puedan realizar, que busquen paliativos. El gobierno no ha subido en todos estos años los impuestos, creo que ha sido una decisión bien responsable y estamos trabajando. Lo importante es que estamos manejando el Estado panameño. Ministro, del país se mantiene bastante estable y eso nos ayuda a seguir recuperándonos. sí, ministro, además de quizás cumplir con esas exigencias de los manifestantes o no cumplirlas por parte del gobierno, lo otro que siempre nos hemos estado preguntando aquí es cuáles son los sacrificios que ha hecho el gobierno en medio de esta crisis de la pandemia, del tema de la guerra en Ucrania que nos trajo consigo el aumento del precio del combustible. ¿El gobierno como tal ha hecho o está haciendo algún sacrificio que al parecer es lo que tiene molesta a mucha de la gente que está saliendo a protestar? Bueno, yo pienso que en muchas áreas se ha hecho un sacrificio. Definitivamente hay gente que está manejando los presupuestos de manera responsable. Lo que se hizo con la vacunación, con los hospitales, los recursos que eso demandó, el manejo de el vale digital, la compra de productos en los sectores agropecuarios, el mantener los servicios básicos y las prestaciones básicas y no reducir salarios, no buscar situaciones que crearan más crisis, mantener. Pero pienso que sí, y hay algunas quejas generalizadas sobre
algunos sectores que tenemos que dar un mayor nivel de sacrificio y sobre todo el usar de manera más responsable el Estado, sus recursos, dirigirlos a objetivos importantes. Y el otro tema también que el sector privado también mantenga una línea de mayor solidaridad con los puestos de trabajo que se pueden hacer con los nuevos elementos de apoyo a la recuperación. Y yo sí creo que definitivamente ese es un tema que está en el debate y que yo creo que tenemos que analizarlo. Y el otro tema, el de los subsidios, dirigirlos hacia mayor efectividad en las áreas realmente que son necesarias y que se requiere ese apoyo solidario, y también tener recursos para poder apoyar a las pequeñas empresas, a los pequeños productores y agropecuarios, que son el 80% de la producción nacional, a las pymes. Se ha hecho un esfuerzo grande, pero estoy totalmente de acuerdo contigo de que podemos sobre la mesa y poder mejorar las cosas. Es importante hacerlo, y la situación económica que se va a agravar para mí en los próximos meses, si no hay una solución a corto plazo en la guerra de Rusia contra Ucrania, nosotros vamos a tener que ser mucho más eficientes y eficaces en el uso de todos los recursos del país. Al final de la historia, ministro, entendiendo los planteamientos de los manifestantes por un lado, y entendiendo los planteamientos del gobierno, que es lo que a uno le corresponde como ciudadano, tratar de entender las dos partes para poder ver con claridad el problema y cuáles son las posibles soluciones. Indiscutiblemente que una de las soluciones es lograr sentar en la mesa a los manifestantes con los gobernantes, o sea, gobernantes y gobernados, sentarse a veces y decir, mira, el panorama es este. Por un lado los manifestantes, el panorama es este, el gobierno decir, el panorama es este otro. ¿Cómo conjugamos eso? Por otro lado, me hago eco de lo que le planteó Gonzalo, ministro, sí, y eso yo lo he dicho aquí varias veces y lo he dicho en público y en privado. Creo que sí ha hecho falta más agresividad, en el buen sentido de la palabra, por parte de la gestión de gobierno en comunicar, en informar por qué esto se puede hacer y por qué esto otro no se puede hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Como hay una acumulación, tanto, no solo de este gobierno de turno, este gobierno comenzó un día y va a terminar otro, sino como hay una acumulación de frustraciones en la sociedad, cuando llegan estos momentos, entonces el agua hierve más rápido, ¿no? Entonces me dice esta oyente, estoy escuchando al ministro que dice que el problema es que todo el mundo quiere todo. Yo quisiera que le dijera que esta oyente tiene el problema el mismo problema de la población, que está cansada de los abusos, de las botellas, de los sobrecostos, aún en pandemia, de los desvíos de fondos, y que el gobierno no resuelve ese tipo de problemas. Es decir, no sé si me capta la idea. Como hay una acumulación de malestares, cuando llega una situación como esta, que es de talla mundial, entonces quedan los gobiernos, el de Panamá y el de muchas partes del mundo, atrapados en poder articular una estrategia donde la población pueda asimilar rápidamente, mira, lo que nos está pasando es esto, por esta y estas causas. Y mientras eso ocurre, estamos tratando de hacer esto, lo otro y aquello. Así que bueno, a esperar a ver si hay diálogo. Como usted ha dicho, ha partido en la mañana de hoy una comisión encabezada por la señora ministra de Educación para hablar con los manifestantes y esperar si el equipo de gobierno surge alguna otra forma creativa de comunicar, de informar y de que la presión que tienen ahora mismo de alguna manera les baje. Es lo que yo veo en el panorama, ministro, para finalizar. Sí, cómo no, profesor, gracias por la oportunidad que nos ha brindado. Yo nuevamente señalo, efectivamente, a 3 años de gobierno, en otros gobiernos normales y naturales, siempre ha habido oposiciones, la gente señala y busca las conquistas no logradas, etcétera, pero yo sí soy del criterio de que este gobierno, el presidente Cortizo, con su equipo de gobierno, con todas las fallas que pudiéramos tener,
ha enfrentado valientemente esta situación, primero de la pandemia, un Estado que no se recibió de la mejor forma de las finanzas ni de otros aspectos lo mejor posible, pero hemos hecho un esfuerzo, uno, por ordenar las cosas, en este caso mío, en el sector agropecuario. Hoy tenemos un sector agropecuario que a pesar de todo ha aumentado su productividad, ha aumentado su capacidad, ha aumentado su fortaleza, y a pesar de la crisis estamos produciendo, los productos están llegando, estamos exportando. Creo que es la solución, y yo felicito a la gran cantidad de productores que se han sentado en el diálogo, han puesto su cuota de sacrificio, pero están produciendo y están echando adelante con los mismos problemas y las mismas dificultades que tenemos todos. Yo creo que debe ser el mensaje. Nosotros tenemos que señalar los errores, la crítica que tenga, y para eso está en los sectores, y es un gobierno democrático y libre, y así debe ser. Nuestro deber debe ser entregar un Estado lo mejor posible en paz y estabilidad social para que el que gane las elecciones en el 24 lo reciba. Y el otro criterio que yo siempre he dicho, que no caigamos en el peligro y en la tentación de adelantar las elecciones. Tenemos momentos duros por delante, solo la unidad, como lo hemos hecho en estos 3 años, el diálogo, la búsqueda de soluciones, y los planteen con valentía, con democracia, sin perjudicar a terceros sus posiciones, y creo que eso es la vía en cualquier país democrático, avanzar, no violar derechos de terceros, y que lo más importante para mí es que mantengamos el diálogo, mantengamos las conversaciones en busca de mejores condiciones, pero sin destruir, sino construyendo, que es lo más difícil en estos duros momentos. Así que gracias a todo el equipo, profesor, y como siempre a la orden y a su disposición, y felicitaciones por su gran programa y sus gran orientaciones que diariamente hacen. Gracias. Gracias, ministro Valderrama, por habernos atendido. Muy amable. Que esté bien. 7